el diseño se ha reducido a es una herramienta para las ventas. Y además creo que la disonancia se genera cuando vos te das cuenta que a nivel laboral sos solo un diseñador, pero después te das cuenta de todo el valor que vos realmente podés dar. ¿Qué tal? Yo soy Alex Orita, esto es La Corbata y aquí hablamos del negocio del diseño y del diseño de negocios. Antes de que te haga la introducción a este vídeo, te quiero recordar que no es la primera vez que grabo con Mané. De hecho, uno de los mejores vídeos que funcionó en este canal fue una entrevista que le hice hace tiempo ya, en la que ya estábamos hablando de filosofía de diseño y creo que si no la has visto te va a gustar mucho, así que te dejo el link aquí abajo en la descripción para que la revises. Esta vez fue Mané la que se puso en contacto conmigo porque tenía como ciertos temas ahí pendientes que quería hablar con alguien y bueno, pensó en mí para ello y la verdad que me siento súper honrado. Te voy a contar un poco por encima qué es lo que vamos a estar hablando en la próxima hora o así para que te hagas una idea. Como dije al principio, hablamos del rol del diseñador gráfico, pero hablamos de qué es el diseño. ¿Es el diseño el fin? ¿Es el diseño un medio por el cual llegar a un fin? ¿Es una herramienta? ¿En qué punto está el diseño como profesión? Porque parece que es una profesión que no termina de caer en ninguna parte. No es arte, no entra del todo tampoco en la categoría de diseño industrial o de arquitectura. Entonces ahondamos un poco en esa idea, ¿no? De qué es el diseño y realmente definirlo bien y cómo podemos usarlo los diseñadores de una forma que realmente tenga un impacto en nuestras vidas y en las de los demás. Después de esto ya ahondamos en la idea de cómo el diseño es una forma más amplia de creatividad y de construcción, que somos eso, constructores de realidades, que somos más que simples creadores de belleza. Yo creo que los que tenemos una experiencia ya sabemos que un diseño, porque sea más bonito que el anterior, no significa que sea mejor. Y también nos metemos de lleno en el diseño como es percibido hoy en día, ¿no? Nos metemos en las modas, en las tendencias, en el capitalismo. Nos ponemos un pelín políticos, pero no mucho, pero lo suficiente como para entender que hace falta entender la política y la sociedad para entender cuál es el rol del diseñador en todo esto. ¿Somos meros artilugios en una maquinaria de ventas? ¿Estamos ahí simplemente para servir propósitos de marketing? ¿O tenemos un propósito mucho más importante? Y es cuando Mané y yo llegamos a lo que creemos que es el verdadero propósito, el verdadero valor que tiene un diseñador. Y que una vez descubierto, una vez sabes de lo que eres capaz, que eres mucho más de lo que te dijeron en la universidad, de lo que te dijeron en la agencia, es muy difícil seguir diseñando con propósitos vacíos. Por si sigues viendo este vídeo sin haber visto el anterior, te doy un poco de contexto. Mané Tatulian es una de las diseñadoras que yo más he admirado durante mi formación como diseñador. Y fue cuando me puse en contacto con ella que me contó que había decidido dar un volantazo en su carrera, que ya no se veía como una simple diseñadora, que ya no se veía como una mueve píxeles, una creadora de la belleza, sino que la filosofía se había apoderado de su interés y quería ver cómo podía combinar su faceta de diseñadora con lo que ella cree que es su verdadero propósito, que es ser escritora. Mané es una diseñadora súper interesante, te voy a dejar en la descripción su página web para que la visites y como no quiero quitarle protagonismo a lo verdaderamente importante que es nuestra charla, me quito de en medio. Así que sin más preámbulo te dejo con esta charla que sinceramente no sabía que necesitaba en mi vida. ¿Cómo estás, Mané? Bien, muy bien, gracias Alex. Gracias de nuevo por el espacio, por el tiempo. Como vos muy bien dijiste, la verdad que hacía tiempo que venía pensando yo en estas cuestiones, sobre todo encontrándome en un momento en mi carrera donde ese camino que venía hace varios años con el diseño se empezó a ir bastante como para otro lado, para otro tipo de creatividad, para mí que es la escritura y la filosofía. Entonces realmente sentía que incluso se generaba como cierta disonancia también con aquellos que me habían conocido en la época de diseñadora y luego, digamos, empiezan a ver esta otra parte, lo mismo con los que toman la última parte y de repente ven como esa historia y no pueden comunir los puntos. Entonces, ¿quién mejor para discutir de estos temas, ¿no? Como Alex? Yo sé que te interesan mucho todas estas cuestiones, toda esta mirada como más profunda y más reflexiva sobre el diseño. Entonces no había mejor persona como para proponer generar este espacio y hoy estar hablando de estas cuestiones. Así que bueno, nuevamente gracias. No, gracias a ti, Mané, por ese mensajito. La verdad es que me hace mucha ilusión retomar estas conversaciones. Una cosa de las que estuvimos hablando, de hecho, fue que esa evolución tuya, ¿no? Como de diseñadora, ahora también con filosofía, pero que no, creo que tampoco dejas el diseño de lado, ¿no? Como que has conseguido encontrar ese equilibrio o lo estás encontrando. Y lo mismo me pasa a mí un poco en La Corbata, ¿no? Que trato temas de psicología o de otras cosas en la que evidentemente no me considero un experto ni mucho menos, pero que creo que es digamos, es un camino totalmente lícito, ¿no? Desde punto de vista de un diseñador y que puede ayudar tanto a otros diseñadores y me doy cuenta que a no diseñadores también. Me escriben a veces médicos, me escriben a veces abogados y digo, wow, estoy haciendo aquí cosas que están teniendo un impacto mayor
del que yo me esperaba. Háblame un poco de eso, de cómo estás viendo tú que esa evolución tiene un impacto distinto. Totalmente, bueno, vos tocaste el tema de la interdisciplinariedad y creo que el diseño ya de por sí es una disciplina interdisciplinar porque, a ver, primero que nada tiene que ver con la creatividad, tiene que ver con el pensamiento heurístico del ser humano y eso la verdad que no se puede limitar a un solo campo, uno lo puede aplicar desde el diseño hasta la ingeniería, ¿no? Hasta problemas filosóficos, que es un poco lo que me sucede a mí. Entonces Ujú, siempre está uno como tocando ese límite con las otras disciplinas y a veces creo que el desafío más grande es cuando uno empieza a dar ese valor de más, ¿no? A ver, es una paradoja, pero digo, uno empieza como a proponer algo más en la disciplina y eso puede generar como, esto me lo dirás vos también, pero digo, eh, como dos reacciones. Gente que a lo mejor lo valora y dice, bueno, qué bien, ¿no? Esta persona está aportando algo más, algo distinto, una mirada mucho más profunda a esta disciplina, y por otro lado hay gente que no lo va a poder comprender y que le va a resultar ujú. bastante como justamente incomprensible, ¿no? O no acorde a lo que debería ser la disciplina, por tener una mirada a lo mejor muy acotada de lo que es el diseño. En este momento estamos hablando de diseño, pero podría pasar con muchas otras disciplinas que tienen este carácter creativo. Y creo que Ujú. en este momento a mí me sucede un poco esto, ¿no? De decir, bueno, cuando uno sobre todo, a ver, la transición es un poco insoportable, ¿no? Esto como en todo sentido. Toda transición, incluso toda época histórica que ha sido una transición, siempre está llena como de contradicciones, de malinterpretaciones, ¿no? Siempre hay muchas cosas que se solapan unas a otras. Entonces, cuando uno como da un paso más allá del diseño y se encuentra en otras disciplinas, tratar de comunicar ese cambio resulta también complicado, es decir, uno ya no es un diseñador, sino que es algo más. Y ese Ujú. comunicar de que es algo más creo que resulta lo más complicado. No sé qué opinas. Sí, sí, es totalmente de acuerdo y de hecho me pasa con lo que estoy haciendo en Patreon yo, ¿no? Me pasa con que estamos haciendo algo que está muy ligado a la profesión del diseñador, pero que no puedes poner en términos como súper claros, ¿no? No puedes ponerlos no puedes decir, te voy a ayudar a ganar 6 cifras al año. No puedes decir eso, primero porque sería mentirte y segundo porque no es eso lo que estoy haciendo. Lo que estoy haciendo creo que es algo más, personalmente, yo hablo desde mi punto de vista, más relacionado al bienestar, al encontrar una carrera con la que tú estás cómodo, a ver cómo puedes negociar, por ejemplo, tu trabajo y defenderlo y darle valor desde un punto de vista más, ¿cómo decirlo? Más sano, ¿no? Desde el punto de vista, digamos, capitalista bestial, ¿no? Y, y eso es algo que creo que al final se reduce a todo y de hecho, mientras te estaba escuchando, te quiero hacer esta pregunta. ¿Qué te hace feliz a ti hoy en día? Wow, Es digamos, una pregunta difícil de responder, pero dentro del marco de lo que estamos hablando, claro. obviamente. Creo que hoy en día lo que me hace más feliz es saber que desde el trabajo que estoy haciendo, eso me trasciende y llega a otros, realmente. Porque creo que no hay nada, esto lo había escrito el día que salió mi libro publicado este año, y decía, ¿no? Este libro va dedicado, bueno, primeramente a todos aquellos pensadores que yo admiro y que me han formado también como persona, y por último, a toda persona allá afuera en el mundo para quien este libro sea una chispa de optimismo. Entonces, digo, al fin y al cabo se trata de eso, porque uno siempre tiene ideas y uno siempre tiene pensamientos, pero ellos empiezan a tener un sentido cuando trascienden a uno y empiezan a llegar al mundo, ¿no? Es como uno sobre todo cuando trata, digamos, cuando es un creativo, y cuando digo creativo puedo hablar de un diseñador o puedo hablar de un escritor o incluso de un filósofo. Entonces, cuando uno está constantemente creando formas nuevas en lo real, las está poniendo a disposición del mundo y ahí ya forma parte del mundo, ya ni siquiera es de uno, ¿no? Uno lo crea como un diseñador, para dar el ejemplo de rubro. Uno crea algo, crea una silla, crea una taza y la lanza al mundo y desde ahí ya casi que ya ni le pertenece a uno, ¿no? Tiene que ver con algo mayor. Creo que ese debería ser un poco también el propósito de cada uno. Y creo que el diseño hoy perdió
perdió un montón de ese Ujú. componente trascendental. Creo que tiene que ver, ya lo vamos a charlar en más detalle, pero digo, se está reduciendo a una herramienta de marketing. Esto incluso lo he visto en muchas empresas, en donde el departamento de marketing, digamos, incluye al departamento de diseño, digamos, esta estructuración empresarial ya nos está diciendo mucho del lugar que tiene esta disciplina Ujú. en la sociedad y en la configuración de las sociedades. Entonces, creo que lo que le falta a lo mejor al diseñador hoy en día es pensar en términos de totalidad, que personalmente es lo que a mí me hace feliz, es esto de decir, bueno, tengo esto que sé que hago bien y con lo que puedo aportar y lo entrego al mundo porque sé que va a dar un resultado que va a repercutir y va a trascenderme a mí misma y también trascender el tiempo, es decir, no limitarnos a tendencias, ¿no? Modas, no sé, diseño efímero, digo, ¿no? Sino pensando Ujú. siempre en algo que pueda ir mucho más allá. Me ha gustado mucho lo que has dicho, eso de la trascendencia y del optimismo, porque creo que no sé, no te conozco tanto, no sé cuál ha sido toda tu trayectoria, pero seguramente si te has visto en el momento en el que dices, solo soy una diseñadora gráfica, solo soy alguien que está aquí para mover píxeles y ponerlos en un orden bonito. Y cuando te das cuenta de que eres solo eso y de que no hay nada detrás, sientes un gran vacío. Por lo menos eso me pasó a mí, ¿no? Eh, y creo que en tu caso, que es la filosofía y el hecho de que hayas encontrado como esa, o la hayas identificado, ¿no? Esa motivación mayor, ¿no? Que simplemente lo que tú has dicho, el diseño es como el medio por el cual tú llegas a esa expresión, por el cual tú llegas a comunicar lo que quieres comunicar. Y me encanta también fíjate que yo hablo de marketing y de cómo utilizar el diseño en marketing, pero creo que hay que ser muy consciente con lo que tú estás diciendo, ¿no? Con lo de hay que tener cuidado porque se pervierte el diseño y lo que pasa es que al final pasa como con la publicidad, ¿no? Alguien ve un anuncio y lo que hace es ignorarlo automáticamente porque ya saben que le quieren vender, ¿no? Como que ya ha perdido, digamos, la magia de la publicidad. Es muy difícil Totalmente. ejecutarla hoy en día porque no tiene el mismo efecto que los años 60, que los años 70, porque claro, aquello era muy novedoso y era atractivo incluso, y la gente a lo mejor incluso, no lo sé, me imagino que veía los anuncios incluso con cierta emoción, pero como que sí, hay que tener mucho cuidado con que se pervierta el, la disciplina, Y tanto el diseño, además, ¿no? esto Dime, dime. que mencionó, sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Esto, como te comentaba, no lo he visto mucho que sea como, como puesto por debajo de todo lo que es ventas, ¿no? Es decir, el diseño se ha reducido a, es una herramienta para las ventas, pero si le quito la parte de ventas, digamos, ¿qué representa el diseño y qué me queda del otro lado, ¿no? Y me Sí, ha pasado, y esto a lo mejor es la primera vez que lo confieso así, digo, pero me ha sucedido precisamente ese vacío de darme cuenta que soy solo una diseñadora. Y además creo que la disonancia se genera cuando vos te das cuenta que a nivel laboral sos solo un diseñador o una diseñadora, pero después te das cuenta de todo el valor que vos realmente podés dar y de exacto. todo lo que vos estás, digamos, formado de, digo, ¿no? Entonces ahí es cuando se genera, creo que la crisis y a mí personalmente me ha pasado que este cambio y digamos, uno nunca deja de totalmente esto, respondiendo a una de tus primeras preguntas de no es que abandono totalmente el diseño, porque creo que como el diseño es mucho más que solo crear las formas bellas y demás, sino que es Ujú. una forma también de ver el mundo y una forma de entender la realidad. Uno lo lleva siempre, pero digo, había una necesidad de decir, no, 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 digamos, necesito como ya salir de este rótulo tan como, ¿cómo decirlo? Pero incluso me duele decirlo, pero lo voy a decir, digamos, tan superficial Ujú. Lo es. de llamarse a uno mismo como solo un diseñador, incluso esa inevitable superficialidad en la que terminó cayendo el diseño, se hacía evidente al hablar, por ejemplo, con las personas. Me pasó en estos últimos años cuando daba las charlas o en diversos eventos en donde yo tocaba temas de posmodernidad, posthumanismo, ¿no? Toda una cuestión como mucho más crítica, mucho más filosófica, sociológica y demás, de cuando me preguntaban cuál era mi alma mater,
digamos, decir diseño y la gente se quedaba perpleja y como, ¿cómo diseño? ¿Cómo Mm, diseño? Y era como, sí, sí, estudié diseño, pero bueno, también uno como que tiene todo otro lado, a lo mejor que luego con el tiempo empieza a desarrollar hacia afuera, ¿no? Porque uno lo puede tener hacia adentro, pero no lo saca hacia afuera, y realmente me hizo ver cómo se había vaciado y cuál es también un poco como la... Y esto es todo otro tema, pero digo, ¿cuál es la mala imagen, ¿no?, que tiene la gente sobre la disciplina? Esto de lo puede hacer cualquiera, eso es rápido, eso no te cuesta sí, nada. Como el video que habías justamente publicado hoy que decía esto, ¿no? De que el cliente siempre tiene esa percepción de que lo vas a hacer rápido y que en realidad no cuesta nada, pero aún así te contrata, ¿no? Es decir, no lo hace él. Entonces tampoco ujú, es tan fácil, digamos, si está contratando a alguien para que lo haga. Entonces creo que son todas estas cuestiones y muchas otras que realmente y desafortunadamente han vaciado esta disciplina, y bueno, creo que también es momento como de volver a replantearse, y lo que estamos haciendo nosotros en este momento creo que tiene que ver con eso también. No nos olvidemos que el diseño, al menos en mi opinión, es una disciplina humanista. Fue hecha por el hombre y debería ser para el hombre, y hoy tenemos que a lo mejor trabajar para volver a traer algunos de esos componentes de vuelta. Bueno, me acabas de recordar, diciendo eso último, yo estudié en un college, en un antiguo college de Inglaterra, y la diferencia entre los colleges y las universidades era que los colleges precisamente venían como un poco del pueblo para el pueblo, las universidades eran más para la clase burguesa, ¿no? Y, y lo interesante era también el enfoque que se le daba al diseño tanto en un sitio como en otro, ¿no? En un sitio, digamos, en las universidades se le daba como una utilidad más capitalista, ¿no? De explotación, de esto. Cuando digo diseño también hablo de publicidad, ¿no? De explotación al máximo de una idea, de ver cómo generar los máximos ingresos a través de ella, y en el college el diseño se planteaba de una manera distinta, de una manera más, ¿cómo decirte? Como desde un punto de vista más humano, ¿no? Como de mera comunicación. Y que igual estoy metiendo la pata porque no tengo tan buena memoria, pero creo que por ahí iban los tiros. Y también, ¿sabes qué pasa? Por lo menos no sé, no sabría decir en mi experiencia, por lo menos, no sé si estará de acuerdo conmigo, como que creo que en habla hispana, o por lo menos en España, yo tengo esa sensación de que hay una obsesión con ser técnicamente correcto. Em, no sé si percibes lo mismo, no solo en diseño, hablo en general en las profesiones, como que la gente tiende a sonar más grandilocuente de lo que es, la gente tiende a decir como grandes palabras para como impresionar a los demás, pero creo que en inglés, por ejemplo, percibo todo lo contrario, ¿no? Percibo que como que a lo mejor no intentan hacer el diseño más técnicamente perfecto, a lo mejor no intentan hacer, por supuesto estoy generalizando muchísimo, pero tengo esa sensación, ¿no? De que quizás en habla hispana nos hemos obsesionado un poco los diseñadores con los aspectos técnicos del diseño, ya superponiéndolos a lo que estamos hablando antes, a la motivación real que debería haber detrás. Bueno, eso es muy interesante, la verdad que no lo había pensado antes, pero ahora que mientras estabas formulando la pregunta y la cuestión me hacía pensar, a lo mejor porque como creo que la tradición anglosajona tiene más experiencia histórica con el Ujú, diseño. Entonces es exacto. como que, por decirlo de forma como concreta, se pueden dar el gusto hoy en día como de ya relajarse, si se quiere, ¿no? Ujú. Y empezar a plantear como otras cuestiones como ya más humanas, ¿no? Como más cualitativas. Es que es un aspecto, creo yo, del amateur, ¿no? El de tengo que hacerlo perfecto, me Claro, parece. del amateur. Y creo que un poco es una cuestión muy psicológica también, porque creo que debería ser, a ver, lo estoy pensando mientras te lo estoy comentando, pero digo, Sí, sí. a lo mejor en habla hispana, como el diseño es una disciplina relativamente nueva, como Ujú, decís vos, ¿no? Digamos, la cuestión técnica toma más relevancia porque, bueno, queremos hacerlo bien como para subir
al mismo nivel, ¿no? O a la misma vara en donde se encuentra la tradición anglosajona con respecto al diseño. A ver, cuando digo anglosajona también me refiero como a Europa en general Sí, también, por no digo supuesto. anglosajona barra la tradición suiza, alemana, etcétera, pero creo que tendría que ver un poco también con eso. Recuerdo una vez que habías hecho un video con respecto a eso, que mostraba, ¿no? Todas estas gráficas de Fibonacci, ¿no? Y cuando el diseñador Ujú. empieza como a sacar debajo de la manga como Sí, sí, sí. todas estas, como no sé ni cómo llamarlas, pero digo, como herramientas conceptuales, pero que, digo, que no Sí, puedo ni sí, hablar. es como lo que estamos hablando antes, ¿no? De quieres impresionar tanto que al final estás cayendo en tu propia trampa, se está viendo que eres un amateur. Y creo que culturalmente, a lo mejor en habla hispana, todavía somos amateur. No sé, hablo como cultura en general. Y luego decías lo del alma mater, que decías que eras diseñadora y que la gente como que tenía una reacción un poco negativa. Eh, Creo que también hay otra cosa que es que cuando digo diseñadores me suelen, o sea, suelen como empuñar el arma y dudar, o sea, mirarme como diciendo, explícate. Y yo suelo decir que el diseño no sirve para nada. El diseño gráfico es inútil. O sea, cuando digo esto, claro, la gente como que enseguida va a sacar las antorchas y a llevarme a la horca y digo, pero espera un momento, es que el diseño es que en realidad no sirve para nada sin ese si no estás haciendo un statement, si no tienes esa motivación detrás, ¿no? Yo creo, o sea, voy a decir algo súper básico, la ropa que tú llevas, el peinado, el mueble que tienes detrás, lo que yo tengo detrás, igual, nosotros estamos haciendo un statement, ¿no? Con cómo vemos la vida, cómo es una expresión también la ropa que elegimos. Todo esto creo que ya es requete sabido, creo que todos sabemos esto. Eh, pero es eso, que cuando un diseñador gráfico lo que tú decías antes, se da cuenta del poder que tiene realmente, de que puede diseñar negocios. Y digo negocios no en un sentido meramente para ganar dinero, no. Hablo de negocios que puede ser un negocio que pueda cambiar, que pueda afectar positivamente a una localidad. Puedes diseñar realidades. Cuando te das cuenta de eso, es muy difícil volver a sentirte igual con el diseño gráfico. ¿Estás de acuerdo con esto? Totalmente, totalmente. Y aparte creo que, digamos, cuando vos haces ese trabajo interior de reflejar sobre vos mismo, de reflejar sobre todas estas cuestiones más profundas que puede tener la creatividad humana, y luego volvés como a salir hacia afuera, ahí te das cuenta que, digamos, desafortunadamente, quedarte solo con las herramientas que te da el diseño gráfico te limitas y ahí es cuando necesitas como expandirlo y tomar otras disciplinas. Porque realmente creo que, a ver, eh, se trata siempre de cambiar lo real, ¿no? En el sentido, no digo en el sentido anarquista, ni mucho menos, sino que se Ujú. trata de que uno siempre transforma lo real y lo transforma hacia el bien, es decir, digamos, uno de mis referentes más grandes del pensamiento en general son los pensadores de la Ilustración, digamos, pero porque es un momento histórico en donde por primera vez todo lo que se planteaba en libros sale de los libros y ya empieza a tener una praxis sobre lo real. Entonces digo, volviendo como al diseño, ¿no? En vez de estar como enfocados en estas cuestiones técnicas en sí, el círculo tiene tantos grados o tantos no sé qué, o tantos diámetros, Ujú. digo, empezar como a pensar más ampliamente, digamos, cómo puede el diseño que yo hago salir de un póster o un banner o lo que fuere y poder penetrar en la realidad y llegar a la gente, pero digo, desde otro punto de vista. Esto es un poco algo que me pasó con el Year Database Planner, o sea, con este proyecto Ujú. que comencé yo el año pasado, que es un trademark que ya, digamos, ya lo registré, ya está como tomando otro cuerpo, pero tenía precisamente que ver con esto, es decir, es un proyecto que está como en la intersección entre una mirada más filosófica y una mirada de diseño. Digo, ¿cómo puedo hacer un artefacto de diseño, una herramienta
que puede ir mucho más allá que ser solamente un producto bello de diseño, pero me puede cambiar incluso la forma de pensar y de entender lo real, digamos. Para mí era como, además esto como pequeña anécdota, pero es un proyecto que comenzó desde algo personal. Yo me hacía esas herramientas para mí misma. Digamos, yo cada vez que tenía un proyecto, me había hecho una grilla aparte en donde separaba y anotaba y sistematizaba todos mis proyectos, es decir, el cliente, el año, el país, la ciudad, qué hice, cuál fue el presupuesto, digamos, cuántas rondas tuvo ese proyecto. Entonces tenía como toda mi grilla, sobre todo porque siempre trabajé independiente, entonces me servía como para organizarme y para tener una mirada como mucho más a largo plazo del trabajo que estaba haciendo en diseño, es decir, cuántos son mis ingresos, puedo vivir de esto, digamos, cuál es el patrón, digamos, durante un año de cómo está creciendo el trabajo que estoy haciendo. Entonces, digo, esa era una de las herramientas, por ejemplo. Después, en general, organizar el día a día, es decir, tener como siempre separado, digamos, todos los tasks profesionales y después los tasks personales. Y después, hasta que un día dije, pero todo esto que yo estoy haciendo para mí, que realmente me sirve mucho, esto podría ser realmente necesario y podría ayudar un montón a muchas otras personas, sobre todo personas que trabajan de forma independiente, que no tienen a lo mejor como la estructura que ya te da una agencia cuando vos estás trabajando para alguien, sino que estás solo, Sin duda. y incluso me pasaba de hablar con un montón de freelancers que siempre tienen este miedo de ser freelancers y terminan trabajando para otras personas porque no pueden organizarse ellos solos, Ujú. digamos, por ellos mismos, y siempre está como este miedo de no, pero o termino trabajando de más, o no termino siendo productivo, me levanto tarde, digamos, todas estas Ujú. cuestiones, y creo que esa herramienta en particular, ¿no? El Your Database venía como a ordenar todo eso y a proponer otra mirada. Entonces creo que el diseño también tiene que ver con eso, en decir, bueno, ¿cómo puedo crear algo que puede salir de todas estas cuestiones como más efímeras y más, sí, más capitalistas incluso si uno quiere, ¿no? Y decir, bueno, ¿cómo puedo crear algo que dé un paso más allá? Ujú. Es gran parte de lo que justo estaba, el otro día hicimos un directo en Instagram, el directo que yo hago en la corbata ahora en Instagram, cualquiera se puede unir a la conversación y simplemente hablar con los que estamos allí. Y hubo un chico que se conectó y dijo, Daniel, de República Dominicana, y creo que era de República Dominicana, y dijo algo muy interesante, que luego me escribió por privado y me dijo que lo que le cambió la vida a él como diseñador era darse cuenta de que podía materializar lo abstracto y que no todo el mundo podía hacer eso. Y claro, es algo como muy amplio, ¿no? Un concepto muy amplio, pero cuando uno va encontrando o va dándose cuenta de aquellas cosas en las que se le da bien, en las que es naturalmente bueno, en las que le gusta, y va como conectando ese Ikigai, no me gusta mucho utilizar el concepto de Ikigai, pero bueno, lo va encontrando, es mucho más fácil luego convertirlo en un producto, en algo que tú puedas transformar en tu forma de vivir, ¿no? Y, y de hecho, estabas hablando ahora de eso, de lo de levantarse pronto, del autónomo. Justo el otro día estaba con unos amigos y algunos conocidos, y uno de ellos dijo que a ver si encontraba trabajo pronto porque no podía dejar de salir de fiesta, que no podía dejar, de que no tenía el control sobre sí mismo y tal. Y digo, no te hagas autónomo, no te hagas autónomo, no te hagas freelance porque vas a sufrir muchísimo. Y creo que esa es una de las grandes batallas que tenemos todos, ¿no? La de gobernarse a uno mismo. El mayor enemigo es uno mismo y de hecho yo tengo, mira, justo lo tengo aquí, lo tengo siempre a mano. Tu gran creación, la verdad es que a mí me encanta, me ayuda muchísimo y luego personalmente ya la forma que tengo yo de organizarme la combino con otras herramientas como Google Calendar y tal, pero sí que esa forma que tú dijiste, ¿no? De, me sirve a mí, ¿por qué no le va a servir a otros? Yo creo que eso deberíamos empezar a pensar mucho. Si yo he hecho esto para mí, seguramente esto le sirve a otra gente. Totalmente, totalmente. Y aparte creo que, a ver, muchas cuestiones, pero la primera, yo siempre creo en que uno puede ser independiente. Acá quizás nos metemos en cuestiones más políticas, pero digo, Mm, eh, a ver,
el sistema capitalista, y no lo digo, digamos, que intento ser marxista, ni mucho menos, pero digo, No, no. el sistema capitalista, por cómo está hecho, siempre va a tratar de tener una ganancia por el trabajo que realizan los empleados de una empresa, por ejemplo, que va más allá de ese sueldo, la famosa plusvalía de la que hablaba Marx. Ujú. Entonces digo, la segunda etapa del capitalismo ya tiene que ver con una cuestión en donde el sistema va a trabajar lo mejor posible para hacerte, digamos, no darte cuenta de esto, es decir, te va a dar Ujú. unas mejores vacaciones, te va a poner frutos en un canasto en la oficina, digamos, va a generar toda una serie de mecanismos para que vos incluso estés como Sí, es verdad. contento, ¿no? Digo, qué bien, digamos, todas las ventajas que tengo trabajando aquí, pero Mm. creo que realmente te cambia la mirada cuando te das cuenta que le estás dando, ni siquiera tu trabajo es lo más caro que le estás dando tu tiempo. Y ahí está mi problema con trabajar, digamos, Sí, en agencias y en este tipo de estructuras. Obviamente que esto no aplica a todas las disciplinas, porque, por ejemplo, un médico no puede no trabajar en una institución, es decir, no puede operar en claro. su casa, no puede ser un médico freelancer, pero digo, No, pero te al menos entiendo. en cuestiones de diseño, uno podría realmente organizarse y poder trabajar de forma independiente. Siempre es mucho más fácil que otro dicho así como sencillamente, pero no se organice la vida. Creo que siempre es más complicado hacerlo por uno mismo, esto que vos mencionabas, la lucha por gobernarse a uno mismo. Eh, Creo que particularmente la herramienta del Your Database venía un poco como a plantear esto, ¿no? De decir, qué herramienta puedo tener yo como para organizarme y para poder. Obviamente después hay todo un despliegue de herramientas para libertad financiera, libertad profesional, etcétera, pero esto viene como también a dar un plus y no ser solamente, digamos, una agenda. A mí personalmente siempre me ha gustado escribir a mano, porque A mí también me también. ayuda como claro, digamos, a trabajar esa idea que yo estoy escribiendo, como a entenderla mientras la estoy escribiendo, a pensarla, a tachar si no me ha gustado. Entonces, como que me ayuda más a asimilar lo que tengo que hacer. Me ha pasado en el pasado que he usado, por ejemplo, el calendar y me da más pereza en el sentido que si hay algo que no tengo tantas ganas de hacer, es como que uno con una tecla, ¿no? Ya es como que borra y no siente Ujú. tanto la carga de que está postergando Sí, es cosas, verdad. entonces, Sí, es ¿no? verdad. Es como que se acumula, entonces eso que parece una tontería, pero digo, realmente apretar una tecla y borrarlo o arrastrarlo, ¿no? Esto de, bueno, lo arrastro una semana y no siento ese peso de que, uy, lo estoy borrando y lo tengo que volver a escribir, digo, ¿no? Quiero esa culpabilidad de Psicológicamente, vuelta. claro, totalmente, creo que no sé si es un análisis como así como muy No, retorcido, no, pero no, tiene realmente sentido. quita un poco de culpa. A mí me ha Ujú. pasado esto de, bueno, enter y delete y Sí, como que uno claro. va borrando cosas y después se da cuenta de lo que ha borrado. Pero digo, tiene que ver un poco con eso. Y, y después, bueno, para terminar como de cerrar con la cuestión esta técnica de la que Ujú. hablábamos antes, como Ujú. para cerrar con una frase incluso de Müller Brockman. Brockman decía, la grilla es una ayuda, pero no es una garantía. Entonces Ujú. digo, están ahí las grillas obviamente son herramientas para ayudarnos, incluso uno de los proyectos que estoy trabajando en este momento tiene que ver con grillas, entonces claramente, sobre todo en tipografía, no digo, no, son súper imprescindibles, pero si uno tiene que romper la grilla para que visualmente algo tenga una repercusión todavía más fuerte o más acabada, debería poder hacerlo y no debería limitarse. Incluso los antiguos griegos llevaban a cabo deformaciones en las columnas de Me sus, acuerdo que eh, de sus comentaste eso. templos, claro, precisamente porque a nivel visual, digamos, lo visual era lo que pesaba mucho más que la estructura o la medida que tenía esa columna, sino cómo iba a ser percibida. Me acuerdo que lo comentaste en la otra llamada. Es un tema súper interesante ese. Y que, y de nuevo refleja, ¿no? Los valores y la importancia que le daba cada cultura sí, o cada diferentes mentalidades a cada cosa. Estábamos hablando también de la experiencia de trabajo. O sea, la experiencia de lo que tú decías, trabajando en una agencia, digamos,
dando tu tiempo a cambio del dinero. Yo voy a contar algo bastante personal, que es que mucho tiempo, espero que no se esté escuchando tanto la moto como yo la escucho, pero bueno, que durante mucho tiempo, digamos que me obsesioné con el dinero, en el sentido de que me obsesioné con encontrar un trabajo relacionado a la creatividad o al diseño que me pagara lo que yo considero justo. ¿Qué pasa? Que no solo encontré el trabajo, porque fue donde puse mi foco, ¿no? No solo encontré el trabajo que me pagaba bien, sino que me pagaba incluso mejor de lo que esperaba, unas condiciones de trabajo increíbles, todo perfecto, y el vacío estaba ahí. El vacío no se iba y era como, me vale la pena realmente esto. Y claro, yo entiendo que hay mucha gente que quizás no tenga los recursos, que oiga esto y dirá, pero cómo te, sabes, que cómo tienes la desfachatez, ¿no? De decir algo así. Y yo lo entiendo porque yo también me vi en esa posición, pero es que cuando estás ahí es que te das cuenta de que estás, no sé si ponerlo entre comillas o no, pero estás tirando tu vida a la basura. O sea, se te está yendo el tiempo entre las manos como si cogieras así arena y no puedes evitarlo y dices, pero ¿dónde se me ha ido todo este tiempo? Y ahora no puedo hacer lo que realmente creo yo que debería estar haciendo. Y otra de las cuestiones también que me gustaría hablar contigo, que nunca lo había pensado, pero creo que tú puedes dar un insight muy interesante, es que el diseño es una profesión que no está tan regulada. Cuando dijiste lo de los médicos me acordé. Em, para bien y para mal. Me explico. No está tan regulada, pues estas cosas como de no hay un entendimiento de la profesión, se cree que la puede hacer un sobrino, se cree que tu trabajo lo puede hacer el primo de fulanito que sabe de Photoshop, eh, o por ejemplo no está regulada en términos más legales o en términos más económicos. Entonces, y aquí es donde viene también un poco la ventaja que nosotros tenemos, porque yo a veces, hablando con algún amigo que es abogado o otras cosas, le digo, ¿y por qué no haces esto y esto? Y me dice, no, no, eso no, yo no lo puedo hacer, eso es ilegal. Y digo, anda, no sé, dice, eso es, o sea, yo soy abogado, yo no puedo, por ejemplo, hacer, imagínate, algo de afiliados con un psicólogo, no puedo hacer eso, es ilegal. Y digo, anda, no lo sabía. Entonces, claro, te das cuenta de que nosotros no tenemos tantas limitaciones y de que ancha es Castilla, como se dice aquí, ¿no? ¿Qué piensas tú sobre esto? Totalmente de acuerdo, incluso gracias por sacar ese tema también, que creo que es fundamental y a lo mejor a veces políticamente incorrecto, Ujú. porque uno puede decir cosas Mucho. que pueden como herir la susceptibilidad de muchos diseñadores, pero digo, es lo real. Yo creo También, que perdona es, que haga un inciso sí, y te interrumpa, pero creo que es súper importante y yo es algo en lo que insisto mucho, en que se hable de dinero lo más abiertamente posible, por tan incómodo que nos parezca, pero es importante que yo diga, por ejemplo, en un vídeo, yo ahora mismo un proyecto de branding no lo cobro por menos de $5.000 y es importante que lo diga porque la gente tiene que entender que se pueden cobrar esas cifras por un proyecto de branding y que no es tan loco como te pueda parecer. Perdona que te interrumpí. bueno, antes, sobre el inciso, entonces, sobre el inciso estoy totalmente de acuerdo y creo que, a ver, muchas cuestiones, pero no hablar de Ujú. dinero, que es una cuestión de la que también, digamos, es una cuestión que ha salido mucho, sobre todo en el momento en el que yo me relacionaba con todo lo que es el mercado más, digamos, argentino, latinoamericano. Es un tema Ujú. que es un tabú, ¿sí? Digamos, la Sí, en gente España igual. no habla de dinero, no habla de dinero, hay como toda una cuestión de que uno no dice lo que cobra, no dice cuánto paga, ese Nada. tema no se habla, digamos, uno incluso cuando tiene entrevistas de trabajo no sabe cuánto va a cobrar hasta quizás el final de la etapa. Ujú. En cambio, en el mundo anglosajón, digamos, esto es hiper Es más abierto. transparente. Uno entra a ver un puesto de trabajo y ya en la application form o, digamos, Sí, en la publicación, ya dice cuánto va a cobrar uno, digamos, por año. Es como que está ahí la información. Y a mí me parece que esa transparencia es fundamental porque parte de esa como energía, como, ¿por qué no?, negativa que se tiene en torno al dinero, termina como generando muchos problemas al respecto, incluso a niveles como ujú. sociales. Esto, digamos, digamos, es políticamente incorrecto lo que voy a decir, pero al menos en mi experiencia en Argentina, genera mucho rechazo cuando a alguien le va bien. Sí, Entonces,
entiendo. ¿no? Digamos, empieza a haber como una especie de tensión cuando hay alguien en el entorno que está teniendo, ¿por qué no? Pero un buen beneficio del trabajo que está Ujú. haciendo, ¿no? Entonces, digamos, creo que es una lógica y toda una psicología social que debería cambiar, porque el dinero no es más que, a ver, se puede decir, el valor material o económico que tiene el trabajo que estamos haciendo, digamos, no es nada del otro mundo. Entonces, a mí yo apoyo totalmente esta idea de ser abierto con respecto a los precios y con respecto a la ganancia que uno tiene o que uno, digamos, busca cuando lleva a cabo un trabajo. Me parece fundamental esto que comentabas de decir, bueno, yo no cobro esto o no cobro esto o no cobro mínimo esto, porque nuestra disciplina, ahora estoy hablando de diseño, no estoy hablando de filosofía, pero digo, la disciplina del diseño tiene un poco esta cuestión que se reduce, lo voy a decir de forma muy clara, pero se reduce como un bazar. Digamos, esto de, no tengo tanto, tengo esto, me lo haces por tanto Ujú. precio. Y eso es algo que uno no se podría dar el gusto de decírselo a un médico, por ejemplo, ¿no? Ajá. Digamos, a nadie se le pasa por la absoluta cabeza, ¿no? Digo, decirle a un médico, uy, la operación sale tanto, no, la verdad que no tengo, déjamelo a la mitad del precio. Y el médico dice, sí, sí, no hay problema. Esto no pasa, Mm. no pasa en ningún lado del mundo. Y digamos, ¿qué es lo que hace que alguien se pueda dar, pueda tener el tupé de rebajarle el precio a un diseñador, pero no a un médico? Entonces digo, ahí ya hay una brecha entre las disciplinas, lo querramos aceptarlo o no, pero hay una brecha. Y digo, creo que esto tiene que ver con muchas cuestiones y ahora como ya pasando a lo que me decías, la regulación, eh, Sí. el diseño no es una disciplina que pueda trabajar con matrícula, por ejemplo, ¿no? Es decir, uno no tiene matrícula como tiene un arquitecto o como tiene un ingeniero o como tiene un médico. Entonces, eso ya es como una limitación menos, porque, digamos, uno puede recibirse, puede llevar a Ujú. cabo el trabajo. Creo que lo segundo, y esto ya es una cuestión más tecnológica, tiene que ver con la democratización de las herramientas. Es decir, a ver, el imperio de Adobe, por ejemplo, propone, digamos, lanza al mercado herramientas para llevar a cabo la praxis del diseño, que la única limitación es el coste. Es decir, si yo puedo pagar por esas herramientas, puedo tenerlas. Por ende, puedo desenvolverme como diseñador. Entonces, eso ya genera un crecimiento abrupto y una proliferación de diseñadores en el mercado. Entonces, ¿qué hace por él? O sea, esto tiene muchos efectos. Por un lado, Claro. aumenta la competencia. Entonces, uno es forzado también a tener que o bajar el precio o tener que ofrecer más, porque claramente hay alguien que sin tener el título de diseñador, sin tener los conocimientos Exacto. necesarios, pero con 10% del precio que debería uno cobrar por ese tipo de trabajo, puede hacer el trabajo. Entonces claramente que las empresas, al menos, digamos, seamos sinceros, pero la mayoría, el requisito principal es el tema del precio. Entonces terminan optando por este tipo de soluciones, que bueno, que algún dicen, que a lo mejor el resultado final es más o menos lo que ellos buscaban, obviamente, ¿no? Pero Ujú. funciona. Entonces digo, no, como que no les genera a ellos, no les quita el sueño. Creo que a Ujú. esto haría como un inciso también y agregaría la amenaza que incluso nos da la inteligencia artificial a los Ujú. diseñadores, porque ahora, por ejemplo, hay softwares que ya generan logotipos, generan templates, entonces, Ujú. otra vez lo mismo, ¿por qué pagarle 3 4 $5.000 a un diseñador para que lleve a cabo un cierto trabajo, cuando pagando $50 o muchas veces incluso de forma gratuita, uno puede generar a través de algoritmos 20 opciones de logotipo? Cuando un diseñador nunca te va a dar 20 opciones, te va a dar 3 5 pero no te va a dar Ujú. 20. Entonces, digamos, creo que esas son todas las cuestiones que están como amenazando e incluso llevando como al diseñador a estar en una especie de, dicho dramáticamente, pero situación de peligro de extinción, digo, ¿no? Sí, sí. Aparte el discurso tecnológico al principio decía, no, la inteligencia artificial viene a reemplazar los trabajos automáticos para que el hombre se dedique a aquello que ama. Pero hoy vemos que no es así, que también está amenazando toda la parte creativa del hombre. Y yo creo que esto nos lleva también al principio un poco, ¿no? De atar el diseño con algo que realmente tenga un significado para nosotros, ¿no? Y de esa manera
tendrá un significado para otros también, y ya no será lo mismo trabajar con Mané, la que hace los diseños bonitos, sino Mané, la que entiende profundamente esto por lo que no necesariamente mi empresa, pero a lo mejor por lo que yo entiendo que es la realidad, ¿no? Y en esa comunión, en ese entendimiento, es como mucho más fácil decir, sí, vale, esta inteligencia artificial me puede, o este software o esta página web me lo hace por $5 o lo que sea. Pero es que yo quiero que ella entienda lo que yo estoy haciendo y que me dé la respuesta que ella crea más adecuada, ¿no? Em, y lo que decías de Argentina, a ver, yo creo que eso pasa en todos los países, por lo menos de habla hispana. En España se dice que el deporte nacional no es el fútbol, es la envidia. Y, y yo creo que seguramente te sientes identificada también, ¿no? Em, pero creo que es algo que, bueno, y es que aquí podemos abrir otra caja de Pandora, que es que creo que los países hispanohablantes quizás no hemos aceptado ese lado capitalista que inevitablemente tenemos en nuestros países. O sea, independientemente de la ideología de cada uno, yo desde luego tiendo muchísimo a la izquierda, pero desde mi ideología no puedo no vivir en capitalismo. Vivo en capitalismo, pero cuando acepto esta realidad y digamos, intento vivir dentro de algo que me parece a mí más ético, más lógico, más una forma de hacer las cosas, creo yo, dentro de lo que cabe, porque es imposible ser 100% ético en capitalismo, ¿no? Eh, pero dentro de lo que cabe, pues cada uno hace las cosas funcionar a su manera. Yo que te quería preguntar algo, para terminar, quizás una pregunta mucho más amplia, que es, eh, ¿cómo ves? Te voy a preguntar dos cosas. Si tú crees que la profesión del diseño se regulará en algún punto, y lo segundo es que cómo crees que podemos como sociedad salir de este círculo vicioso de la envidia si es que algún día saldremos. Bueno, primero la segunda pregunta, ¿cómo salir de ese círculo vicioso? Yo creo, antes que nada, quitarle ese lado negativo al dinero, en el sentido de no está mal ganar dinero, porque el dinero es un medio, no es un fin. Cuando el dinero es Ujú, un fin, ahí creo que está la cuestión negativa en torno al dinero, pero el dinero es un medio para poder hacer muchas otras cosas que pueden ser precisamente positivas, y creo que ujú, cuando uno realmente entiende eso, cambia la perspectiva, y además no es malo ganar dinero, creo que es malo cómo uno puede elegir ganar el dinero. Digamos, hay ujú, cuestiones, a ver, si uno gana dinero por ayudando a los demás, no creo que eso tenga implicancias poco éticas. Creo que ocurriría si uno hace lo contrario, ¿no? Es decir, si uno realmente perjudica a otros ganando dinero. Pero creo que no debería por qué ser algo negativo si uno además entrega valor, ¿no? Porque al fin y al cabo es como ese intercambio de valor, siempre ujú, que sea acorde, ¿no? Esto siempre como recordando la plusvalía marxista, pero digo, si uno ha entregado valor, ¿por qué no, digamos, recibir de nuevo una especie de recompensa? Y además, ujú, aquí creo que también hay una cuestión, ¿cómo decirlo?, pero como energética en torno a eso. Eh, Uno puede dar y siempre puede estar abierto como a recibir, y creo que si ese es el mecanismo final en el que se llevan a cabo todas esas transacciones, no debería por qué generarnos una mala sensación o una sensación de envidia. Yo personalmente, y esto es algo muy personal, pero lo voy a compartir, estoy siempre a favor de ganar dinero siempre que entrego algo. Digamos, por ejemplo, nunca, esto es una cuestión personal, pero nunca me metería en cuestiones de criptomonedas, ¿no? Dinero virtual, o sea, ya, esto de generar dinero de una forma en la que yo no estoy aportando nada. A lo mejor es una cuestión extremadamente ética, pero digo, a mí me genera como una inconsistencia, digo, no, no es siento que extremadamente estoy como ética. especulando, ¿no? Como en torno al dinero. Esto de Aristóteles ya criticaba en esa época, imagínense, la forma de hacer dinero con dinero, es decir, de hacer dinero sin haber aportado valor, sino con el dinero abstracto como en sí mismo. Entonces, yo personalmente
me limito, pero en el buen sentido, a buscar siempre esta intersección entre lo que yo hago bien y lo que es mi pasión y la mejor forma que tengo de darle al mundo lo que hago y obviamente la retribución económica. Y ahora, la primera pregunta era si el diseño alguna vez se podrá regular. Sí, se Yo regulará, creo que sí. no. Yo creo que no, al menos desde este punto de vista, digamos, el diseño, al menos la mayor parte del diseño, no tiene implicancias éticas. Es decir, la vida de alguien no depende de un póster. Uno podría decir, bueno, Sí. sí, porque si hay una mala señalética, la persona puede caerse por las escaleras y morir. Pero digo, en líneas generales, el diseño trabaja en otro campo. Otros lo llamarán más superficial, pero digo, trabaja en otro rubro, ¿no? Como en otra área de lo real. Entonces, digo, aquellas disciplinas que están reguladas son aquellas, creo que naturalmente tienen o deberían tener que ver con cuestiones realmente éticas y realmente como determinantes en la vida de alguien, ¿no? Es decir, un médico, un ingeniero que construye un edificio que podría realmente generar un desastre si no se llevara a cabo de la forma correcta, pero Ujú. el diseño es libre, y creo que precisamente porque es libre y de hecho porque tiene que ver con la parte creativa de la mente humana que es imposible de regular, y acá hago un pequeño inciso, que creo que es lo que siempre va a estar por encima de la inteligencia artificial, ¿no? Este es totalmente otro debate, pero digo, la inteligencia artificial nunca va a poder reemplazar esa singularidad que tiene la mente humana, ¿no? Esa contingencia, ese Mallarmé decía como ese golpe de dados, ¿no? Estamos como constantemente generando formas nuevas en lo real, porque el pensamiento es creativo, ya de por sí el pensamiento es creativo, está constantemente creando formas nuevas en lo real, es dialéctico, ¿no? Está constantemente transformando lo real. Así que creo que esa es como la clave y a lo mejor como el puntapié para poder empezar a pensar el diseño de una forma mucho más estructural e incluso filosófica. Y a ver, es que te hice la pregunta para terminar, pero es que es tan interesante esto. Em, claro, por un lado, además, en relación a lo que estamos hablando antes, ¿no? No creo que se regule yo tampoco. En un principio pensaba que sí, pero ahora, escuchándote, creo que no, porque también, si tienen los días contados el diseño gráfico como tal, a lo mejor ni le da tiempo a que se regule. O sea, es una cuestión ya más como de cajón de madera de pino de los Pirineos, ¿no? Pero por otro lado también me ha llamado mucho la atención que hayas utilizado esas analogías tan en relación digamos, oficios tan tangibles, ¿no? Como el de un médico, el de un arquitecto, em, cuando lo que hacemos tiene un valor totalmente intangible, ¿no? Es un valor totalmente subjetivo. Puede que el póster que tú hagas tenga, o no el póster, perdón, vamos a darle otra lente. El trabajo que tú hagas para una empresa, vamos a decir, de construcción, no tenga el mismo valor que el trabajo que tú hagas a lo mejor para la tienda de la esquina. Y puede que trabajes muchísimo más para la tienda de la esquina, pero digamos, en términos económicos, tu trabajo va a tener un impacto económico mucho mayor, seguramente, en la empresa de construcción. Entonces, claro, por un lado estoy de acuerdo contigo con lo de las NFT, lo de las criptomonedas y todo esto, que primero me cuesta muchísimo entenderlo, a veces me siento como un completo idiota con este tema. Eh, y por otro lado sí que siento como que hay algo, de hecho Celeste, una chica de la comunidad de Patreon, hizo un post sobre esto en su Instagram hablando de que las NFT funcionaba igual que una empresa piramidal. No sé si concuerdo, no sé si no estoy de acuerdo, si sí, pero es interesante el análisis porque es lo que tú dices, ¿no? Es especular sobre el valor del dinero, es como la nada. Entonces, es como muy complicado todo, muy abstracto y yo creo que gran parte de lo que se, gran parte no, yo creo que el gran valor que uno puede aportar como diseñador a un cliente es precisamente desde ese punto de vista subjetivo, ¿no? ¿Cómo crees tú que mi trabajo te va a ayudar? Y el cliente va a decir, ah, no, yo no creo que que tu trabajo vaya a ayudar mucho, yo solo quiero un logo bonito. Pues vete a Fiverr y gastas $5 y te ahorras mucho tiempo y dinero, ¿no? Pero eso, me han surgido nuevas preguntas respecto al tema de lo abstracto
versus lo tangible, y en qué punto estamos los diseñadores. Es que es verdad, en muchos aspectos es tan difícil de definir. No tengo una conclusión clara con esto. Creo que como para definir un poco más, a lo que me refiero con eso tiene que ver más que nada con el objetivo final, es decir, cuál es esa función que cumple lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, nosotros como diseñadores a veces generamos cuestiones tangibles y a veces intangibles, pero todavía hay un valor, o sea, el valor no está en su cuestión atómica, digamos, en su cuestión si es material o no, sino que está como en su resultado final, es decir, hay un valor para alguien, hay un valor para una humanidad en general, pero hay un valor para alguien, hay algo, hay una realidad que cambia, hay algo que se ha entregado a alguien, hay alguien cuya vida va a ser mucho mejor, mucho más fácil, ¿no? Que va a cambiar. Y creo que lo que me refiero con toda esta cuestión de las criptomonedas es que, como decías vos, es la nada misma, es generar, o sea, nadie hace nada. Digo, uno sin hacer nada está generando dinero, que por un lado puede sonar como, digamos, el paraíso, digo, no hago nada y gano dinero, pero digo, multipliquemos esto por miles de personas, por millones de personas. Va a ser toda una sociedad de humanos que están generando valor sin hacer nada, y digo, y después, como, y más allá de las criptomonedas, y como que, ¿qué haces con tu vida? Dicho así como de una forma concreta, ¿no? Porque creo que ahí está la cuestión. En, bueno, ¿y qué doy? Creo que eso genera precisamente una sociedad totalmente instrumental que solamente va a invertir por el dinero, pero ya no se pregunta en el valor que tiene que dar. Y yo siempre doy el ejemplo con el cuerpo humano, porque a mí me parece, digamos, que el mundo está conformado siempre por sistemas como recursivos, ¿no? Es decir, las estructuras se van como repitiendo, ¿no? La célula, el humano, el planeta, uno realmente va encontrando como un hilo conductor entre todas las cosas. Entonces digo, todas las células de nuestro cuerpo tienen una función y cumplen todos los días con esa función, tienen un propósito. Digamos, la célula del hígado no se despierta un día y dice, hoy no voy a trabajar. En todo caso, si lo hiciera, cuando la célula deja de cumplir su función y por ende el órgano deja de cumplir su función, enferma. Digamos, ahí está la analogía, creo. Cuando alguien no hace lo que debería, las cosas se enferman. Entonces creo que lo que nos pasa a nosotros como sociedad es un poco eso, es lo que nos pasa a nuestros órganos cuando no hacen su función, que terminan enfermando. Entonces, tomando esa analogía, creo que ahí está la responsabilidad de decir, bueno, ¿cuál es mi trabajo? ¿Qué es lo que yo sé que hago bien y que lo puedo hacer para los demás? ¿No? Para el cuerpo, esto que hace la célula. La célula, obviamente que no tiene conciencia, pero digo, trabaja para un todo, trabaja para una totalidad. Hay una totalidad a priori que está como atravesada en todas esas partes, y todas esas partes trabajan todas juntas para llevar a cabo el gran proyecto que es nuestro cuerpo. Entonces digo, ¿cómo podríamos nosotros tomar esa analogía y decir, nosotros trabajar cada uno aportando ese valor para que todo este gran proyecto, que en nuestro caso es el planeta, funcione de una forma mucho más pertinente? Oh, me ha encantado la analogía, además creo que es perfecta para terminar. Yo también veo como de un árbol, veo la naturaleza y constantemente estoy haciendo estas asociaciones y como que ahora has arrojado esa luz y quiero terminar con eso. Mané, de verdad, muchísimas gracias por haberme escrito, por haberme propuesto este ratito, porque no lo sabía, pero lo necesitaba. O sea que de verdad te lo agradezco de todo corazón y nada, y espero que podamos volver a hacer esto en algún momento. Gracias nuevamente. Entonces no me había equivocado, eras como la mejor persona para poder tener esta charla, así que me alegro que obviamente de las dos partes siempre es un placer, y me alegra saber que es precisamente, como decimos, aporta algo, aporta un valor a vos, a mí y a todos aquellos que nos van a escuchar y van a poder tomar todas estas ideas que van a ser precisamente herramientas. Espero que sí, Mané. Tú sabes que en la corbata, en mi canal, en lo que sea en donde me aventure, tú tienes las puertas abiertas y espero que podamos, de verdad te lo digo, seguir teniendo estas conversaciones. Te mando un gran abrazo y espero verte pronto. Un gusto, gracias, Alex.